Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar, a este nuevo formato, bueno, ya nuevo, entrados en el mes de octubre, ¿vale? Que ya dentro de poco se nos acaba, empezamos hace nada, como aquel que dice, y nada, ya dentro de nada, pasamos al año 2023. Antes de nada, daros la bienvenida, como siempre, me presento, soy José Francés, responsable del Departamento Técnico de Fluence España. Y nada, como siempre, agradeceros vuestra asistencia. Sí que como siempre, os pediría que me confirmaseis que me oís correctamente y más intuitiva, que sea lo más fácil de digerir para todos vosotros, también para mí, porque al final siempre se me alarga. Y nada, como siempre, pues al terminar el webinar, sabéis que recibiréis el archivo, ¿vale? Lo que es la presentación, y al cabo de la semana pues se subirá a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Y bueno, y al finalizar pues también se os abrirá la página de feedback para dar vuestras impresiones y sugerencias. Y al terminar el webinar, al terminar la presentación, pues dejaremos, como siempre, en estas últimas veces que no se nos ha alargado mucho, una ronda de preguntas y de dudas. Así que ahí sí que os pediría que hasta el último momento pues os quedéis con la pregunta, y al final pues dejamos un ratito para poder ir respondiéndolas, todas las preguntas que sean referentes a este webinar, que, bueno, pues como ya sabréis, aunque todavía no lo he presentado, pues el webinar va a ser referente a la comunicación entre Fronius G24 Plus y la batería BYD, BYD, Battery Box Premium, HVS y HVM, ¿vale? Entonces, vamos a empezar directamente mostrando la compatibilidad, ¿vale? De los inversores Primo G24 Plus y Simo G24 Plus con los dos modelos que hay de la batería Premium, ¿vale? Como veis en pantalla, pues tenemos el inversor Primo G24 Plus monofásico, que es compatible con las baterías HVS 5.1 y 7.7, ¿vale? Y la HVM 11.0, 13.8, 16.6, 19.3 y ya está, ¿vale? La última, la de mayor capacidad de HVM, no sería compatible, ¿vale? Al final esto viene determinado sobre todo por los rangos de trabajo del equipo, de tensión, y a diferencia del inversor Simo G24 Plus, pues vemos ahí que, por ejemplo, pues se suma la capacidad, la compatibilidad con la HVS 10.2, y en el caso de la HVM, pues tenemos las mismas circunstancias, añadiendo la HVM de 22 kilovatios, ¿vale? A partir de ahí también saber que esta es la máxima capacidad por batería, ¿vale? Pero luego sabéis que la batería BYD entre sí se puede paralelizar, ¿vale? Se pueden poner hasta dos o tres torres en paralelo, que eso no lo he mostrado porque nos queremos centrar un poquito más en lo que es la comunicación de los equipos, que es donde muchas veces en el soporte técnico nos enfrentamos a ese tipo de consultas y de llamadas, pero bueno, también cabe remarcarlo, ¿vale? Que hay que tener en cuenta las características y las compatibilidades en cuanto a paralelizar las baterías BYD, ¿vale? También queríamos hacer mención a la potencia de carga y descarga de la batería a través del inversor, ¿vale? Sabéis que los inversores Gen24 Plus tenemos dos MPPTs, dos seguidores independientes, y una tercera entrada que sería para la batería, una entrada independiente para la batería, que soporta unos 22 amperios de corriente máxima, ¿vale? Entonces, en función de esto, dependerá siempre la capacidad de carga y de descarga de la batería. Es decir, si yo tengo una batería o un conjunto de baterías, como decíamos antes, un conjunto de dos o tres baterías en paralelo, al final la clave y el centro de la instalación, ya no solo con la batería, sino del corazón de la instalación fotovoltaica, es el inversor, es el que se encarga de hacer la transformación de energía. Pues al final es por donde va a circular la carga y la descarga de la batería, con lo cual siempre estaremos limitados en ese sentido a los 22 amperios que puede suministrar o que puede absorber el equipo, ¿vale? Entonces, pues aquí podemos ver
las diferentes opciones que nos encontramos, pues a lo mejor lo más relevante es, sabiendo que tengo una batería, voy a poner el marcador, a ver, para iros mostrando cositas. Por ejemplo, teniendo una batería HVM de 22 kilovatios hora y teniendo un SIMO de 6 kilovatios, pues podría llegar a cargar o descargar con 6,25, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, teniendo una batería de HVM 11, pues puedo descargar hasta 4,5 kilovatios, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta que dependiendo de la configuración que tenga, de la compatibilidad que tenga entre batería e inversor, pues podré cargar y descargar con una potencia u otra, ¿vale? No solamente dependerá si tengo una batería de 22 kilovatios, pues puedo descargar con 22 kilovatios, o con 20 kilovatios poder cargarla, ¿vale? Simplemente a modo de recordatorio. También esto es importante para, bueno, pues luego la gestión de cargas, por ejemplo, poder cargar la batería desde la red eléctrica, que recientemente ya se ha sacado, ya se ha lanzado la actualización que hacía posible esta función, ¿vale? El time of use, que conocemos ya del inversor Simo Hybrid anterior que teníamos, bueno, que tenemos todavía, aunque ya se ha dejado de fabricar, ¿vale? Y nada, continuamos ahora sí con lo que nos atañe en el día de hoy, ¿vale? Que es hacer un poco más de hincapié en el tema de comunicación, ¿vale? En primer lugar, pues queremos dar y hacer mención sobre todo al cableado, ¿vale? Nosotros sabemos que tanto con por ejemplo, con el Fronius Smart Meter o con la propia batería, nos hemos encontrado circunstancias de todo tipo, ¿vale? Donde usando cable eléctrico, cable de telefonillo, cable de UTP, cable de cualquier tipo, nos puede reconocer el Smart Meter, pero cuando hay algún problema, no quiere decir que tengamos una, dos, tres, cuatro, cinco, 20, 100 instalaciones que utilizando un tipo de cable me haya funcionado y me lo haya reconocido, no quiere decir que eso sea lo correcto, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esta circunstancia, nosotros pues siempre vamos a intentar prevenir que suceda esto. ¿Cómo hacemos esto? Pues dando toda la información necesaria para que en un primer momento, en la puesta en marcha, en la instalación, no tengamos la necesidad de tener que contactar con nosotros, de llamarnos, porque no se ha conseguido reconocer la batería o el smart meter o la circunstancia que sea. Entonces, partiendo de la base de que, según se indica en el manual, se recomienda utilizar un cable de categoría 5 STP, ¿vale? Que tenga malla y que además tenga pantalla en cada uno de sus pares trenzados, ¿vale? También lo que os decía, nos hemos encontrado con otras calidades, por así decir, con otros tipos de cableado, con FTP, con UTP, pero al final, cuando existe el problema, cuando pues hay algún momento en el que no se reconoce la batería, pues entonces vamos a partir desde el principio. Vamos a empezar por el principio, que va a ser comprobar cómo está, qué cable se está utilizando y en función del cable que se esté utilizando, si fuese correcto, pues ya revisaríamos el resto de circunstancias, ¿vale? Pero primero lo más conveniente es, para evitarnos este primer filtro, pues es utilizar siempre el cable recomendado, ¿vale? Que luego ahora veremos por qué. A partir de ahí, pues lo que nos encontramos es en la guía rápida, ¿vale? Porque esto no está sacado de ningún otro sitio que de el manual, por ejemplo, la guía rápida que podemos descargar de nuestra página web de Fronis.com. Yo lo he hecho hoy mismo, me he ido a Fronis.com, he buscado en el buscador, en la lupa, Gen24, y a partir de ahí he filtrado por el apartado de descargas la guía rápida del inversor Primo, de Primo Gen24 Plus, y luego el del SIMO, ¿vale? El del trifásico. Y en la guía rápida me viene súper esquematizado y con imágenes de cómo hacerlo paso por paso. Entonces, no es algo... de hecho, el propio inversor viene con una guía rápida, con lo cual muchas veces es simplemente seguir el esquema que nos viene o que nos podemos descargar de nuestra página web, o a través de Solar SOS, por ejemplo, igualmente podemos descargar manuales, ¿vale? Pues en este caso, lo primero que vemos es con el inversor Fronius Primo G24 Plus y el Smart Meter TS 100 amperios, ¿vale? El táctil, el último que se lanzó al mercado, o el 63 amperios guión 1, ¿vale? El más antiguo. Los dos son compatibles, ¿vale? Lo único que marcará la diferencia es el pineado de cada uno, ¿vale? Cómo están
definidos los bornes de cada uno, ¿vale? Pero a partir de ahí, y teniendo en el conector de Modbus como punto central de conexión, donde se van a conectar tanto por un lado la batería y por otro lado el inversor, pues simplemente tendré que seguir la guía de conexión del cableado, ¿vale? Antiguamente, sobre todo con el inversor que mencionaba antiguamente, el Simo Hybrid, con la batería BAID antigua o con el LG, por ejemplo, pues no teníamos dos entradas de Modbus como tenemos aquí, como vemos aquí en imagen, tenemos el M0 negativo y M0 positivo y el M1, ¿vale? Pues gracias a que los Gen 24 Plus tienen dos entradas de Modbus, nos facilita un poco más la forma de conectar y de cablear la comunicación. Antiguamente, lo que os decía, teníamos que tener en un mismo borne cableado tanto Smart Meter como batería, ¿vale? Y en función de cómo lo tenía conectado, pues tenía que poner la resistencia en el inversor de una forma o de otra. Aquí sigue siendo el mismo protocolo, pero al tener dos puertos definidos independientes, se simplifica mucho más y luego lo veremos, ¿vale? Pues, por ejemplo, empezando desde el Smart Meter, lo primero que tendría que hacer pues, es irme dependiendo del modelo que tenga, desde el Borne 4 o desde el Borne 33, en función del modelo que tenga de Smart Meter, pues con el par trenzado, ¿vale? Esto sí que es muy importante, por eso se muestra en la imagen de esta manera, donde tengo el par trenzado, en este caso el blanco-naranja, que me lo llevo al M1 positivo, ¿vale? Y su par, es decir, el color sólido, en este caso del Borne 5, en el Smart TS 100 amperios y en el Borne 34 del 63 amperios monofásico, me lo llevaría a el otro conector de Modbus, en este caso el M1 negativo, ¿vale? Esto es lo importante. Por eso indicábamos anteriormente que se tiene que utilizar un cable con, en este caso, STP, ¿vale? Que va a tener, por un lado, pares trenzados y que individualmente van a estar apantallados, ¿vale? Y además va a tener una malla que es lo que recomendamos normalmente siempre para cualquier tipo de instalación, para evitar cualquier tipo de circunstancia en la que no me reconozca pues, el Smart Meter o la batería, como decíamos. Pero una vez hecho esto, lo importante es, sobre todo, para el Smart Meter, utilizar para el 33, el 34 o el 4, el 5, que es el positivo y el negativo de Modbus, utilizar un único par trenzado, que en este caso será el blanco-naranja para un pin, el M1 positivo, y su color, el color sólido, el naranja, para M1 negativo. A partir de ahí me quedará un solo pin libre, que sería el GND, ¿vale? Lo que es la masa, la tierra, y en este caso pues se utiliza para mantener siempre una misma secuencia de colores. El 35 sería el color marrón, ¿vale? Aquí lo de siempre, puedo utilizar cualquier otro pin, pero para mantener una secuencia, hacerlo todo lo más claro y entendible posible, que luego si tengo que hacer alguna revisión o lo que sea, pues que todo me sea mucho más sencillo, ¿vale? Pues utilizaría el color marrón y me lo llevaría al GND, ¿vale? A partir de aquí, en la batería, ¿qué tengo que hacer? Pues primero decidir qué tipo de conexión o en qué tipo de conector, a qué tipo de conector voy a atacar. Al conector CAN RS485, ¿vale? Que sería, podríamos llamarlo, entre comillas, el conector de Modbus, ¿vale? O al conector que solo viene definido como RS485, que sería el puerto LAN, ¿vale? Donde introduciré directamente el RJ45 en la batería y en el otro extremo lo único que tendré que hacer es cortar ese cable, pelar ese cable y cablearlo igualmente en el conector de Modbus. Al final, esta comunicación es Modbus, utilice un puerto u otro. Pero para que nos entendamos, muchas veces nosotros pues lo decimos, ¿cómo lo tienes conectado? ¿Por el puerto Modbus de la batería o por el puerto LAN de la batería? Lo normal o lo que nos encontramos mayormente suele ser que se utiliza puerto Modbus, ¿vale? Porque al final pues tengo un cable donde yo pues corto y en un extremo y otro pues, conecto. Pero también existe la opción de conectar en el extremo de la batería el puerto LAN directamente, el conector RJ45, y en el otro extremo pues, lo único que tendría que hacer es ese cable conectarlo como vemos en pantalla. Lo mismo, es la misma secuencia. Dependiendo de cómo lo tenga, pues será el borne 1 o el pin 1 en el conector LAN o el borne 8, el conector 8 en la parte de conexión del CAN RS485, ¿vale? Al final es tan simple como mantener la secuencia, que es el blanco-naranja, llevármelo al M0 positivo. Si os fijáis, en el Smart Meter viene el M1 positivo blanco-naranja también. Con lo cual, es mantener la comunicación positiva por un lado y comunicación negativa por el otro lado de Modbus. Por eso utilizo el mismo cableado, el mismo pinado. Por eso nosotros
también hacemos hincapié a seguir la misma secuencia de colores, la misma forma, para que luego no nos confunda, no nos pueda confundir si lo tengo bien conectado o no. Entonces, partiendo de esta base, simplemente tendré que coger el blanco naranja, que viene del borne 8 o del 1, dependiendo del tipo de conexión que tenga, y llevármelo al M0 positivo. Su par trenzado, el color sólido, en este caso el naranja, me lo llevaré del borne 7, ¿vale? Aquí lo vemos, del borne 7 o el 2, dependiendo del conector, y me lo llevaré al M0 negativo. A partir de ahí, lo único que tendría que hacer es seguir el esquema. El blanco-marrón, para seguir la secuencia, ya que en el otro he utilizado el marrón, pues me lo llevaría al V positivo, ¿vale? Que es la señal de alimentación, por así decir, de 12 voltios, ¿vale? Si fuese el conector de LAN, pues sería el pin 7, ¿vale? Y por último, que me lo he saltado, antes de tendría que llevarme el color sólido, el color marrón, del borne 6 o del borne 7 al GND, ¿vale? Al final es tan sencillo como del Smart Meter utilizar 3 pines y de la batería hacia el conector Modbus del inversor utilizar 4 pines, que serán 2 pares trenzados, blanco-naranja y naranja, blanco-marrón y marrón. Con eso ya lo tendré resuelto. Luego, si es verdad que aquí me aparece como última recomendación, nosotros normalmente no suele ser necesario, pero si en algún momento hay algún problema de comunicaciones o de interferencias, pues sí que es cierto que utilizando la malla del cableado, por eso decíamos que se recomienda un cable STP que esté apantallado y que tenga malla, se utilizará para conectarlo y evitar cualquier tipo de interferencia, conectarlo a tierra, hacer como para que todo el sistema tenga una equipotencialidad, ¿vale? Y no haya ningún tipo de caída de tensión. De esta manera, el borne Shield es donde, pues yo, por ejemplo, quitando ese trocito de malla, lo que haría es como hacer una trenzarlo un poquito, ¿vale? Luego lo veremos en el esquema. Y en este caso, en el inversor, pues lo puedo conectar al borne de Shield o en la propia batería veremos en el otro extremo donde también lo puedo conectar, ¿vale? Bueno, lo único aquí remarcar que dependiendo del conector RJ45 que me encuentre, el 568B o el 568A, pues tendrá, dependiendo de uno u otro, que vendrán identificados el cableado, el pineado con un tipo de color u otro, ¿vale? Al final esto es un estándar, no tiene ni más ni menos. Partiendo ya de definido el primer paso, que es el tipo de cableado, ya lo tendría resuelto. O sea, el webinar se podría acabar aquí directamente, pero bueno, he querido profundizar un poquito más y dar un poquito más de imágenes para hacer hincapié en alguno de los puntos, ¿vale? Pero esto, lo que os decía al principio, esto viene en la guía rápida y con esto ya lo tengo resuelto. Simplemente seguir lo que me viene en el esquema. Lo que decía, también lo tengo para el inversor trifásico, ¿vale? Para el Fronius Simo G24 Plus y lo mismo con los Smart Meter, el TS 65 amperios-3 o el antiguo, el 63 amperios-3. ¿Podría haber incluido el 5 kiloamperios o el 50 kiloamperios? Pues también lo podría haber incluido, pero al final estos Smart Meter se supone que no están diseñados para este tipo de instalaciones residenciales, ¿vale? Al final el Smart Meter está pensado para el Smart Meter que tiene una conexión indirecta, porque necesitamos los transformadores de corriente, de Fronius o externos, al final no está pensado para este tipo de instalaciones. Pero al final, si tengo esas circunstancias, por la razón que sea, pues simplemente sería lo mismo, seguir el esquema de conexiones y verificando, en el caso dependiendo de cada uno de los modelos, pues el pineado del Smart Meter, ¿vale? Pero la secuencia sería la misma. Para la comunicación Modbus positiva, pues en el Smart Meter, en el 65 amperios el borne 8, en el 63 amperios el borne A, me lo llevo al M1 positivo. Para el Modbus negativo, el color sólido, el color naranja, me lo llevo al M1 negativo. Y el tercer pin, el que me quedaría, el de GND, el de tierra, el de masa, me lo llevaría en color marrón sólido al GND, ¿vale? Luego veremos un poquito más adelante que en función del Smart Meter, pues en 65 amperios, en el TS, tengo que hacer el puente, ¿vale? Entre el pin de tierra, podríamos llamarlo, y el Modbus negativo. Y en los antiguos, el Smart Meter que no son táctiles, en los que tenemos, por ejemplo, 63 amperios el guión 3, el trifásico, tendría que hacer el puente entre el A y el B, ¿vale? Entre Modbus positivo y Modbus negativo con una resistencia física de 120 ohmios que me viene en el propio Smart Meter, ¿vale? Pero luego lo veremos un poquito más adelante. Y en cuanto a la batería, lo mismo, no me voy a repetir porque es la misma secuencia.
blanco-naranja para M0 positivo, naranja para M0 negativo. Lo mismo, el color sodio, el marrón para GND, el blanco-marrón, su par para el V positivo. Y lo mismo la pantalla si la quiero utilizar. A partir de ahí, lo que os decía también antes, tengo las dos opciones, el conector CAN RS485, ¿vale? Lo veremos aquí definido en la batería de esta forma, CAN RS485. Como podríamos decir lo que os decía antes también, lo podemos llamar el conector de Modbus. Y aquí es lo que os decía, ¿vale? Aquí es donde cojo la malla y hago pues una especie de trencita y la conecto en el soporte, en la parte metálica que tenéis en la parte superior de la batería, ¿vale? Abriendo la tapa. Lo que os decía, las conexiones 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Aquí mismo, esto, volvemos a lo de antes, esta imagen está sacada de la guía rápida. O sea, este webinar se define que está extraído directamente de la guía rápida que podemos descargarnos de la página web, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Blanco, naranja, M0 positivo, naranja, M0 negativo y así sucesivamente, ¿vale? Solamente pues es dar estas indicaciones de importancia de conectar el cableado. Si tengo algún tipo de problema, pues puedo incluso conectar la malla. La opción 2, pues sería el conector RS485, ¿vale? Que sería el del puerto LAN, el que nos encontramos en la parte superior a la derecha, ¿vale? Pues es lo que os decía, aquí conectaré, introduciré el conector, el puerto RJ45, y lo único en el otro extremo, pues tendré que cortar el cable y utilizar lo que os decía, en los pines 1 y 2 y 7 y 8, que si es el T568B, el tipo de conector de este estándar, pues utilizaré los mismos colores que he utilizado previamente para el Smart Meter. El blanco naranja, el blanco marrón y el marrón, ¿vale? Eso es lo importante, de no cruzar un tipo de conexión con la otra. Es decir, si yo utilizo la opción 1, tengo que asegurarme que utilizo los pines 5, 6, 7, 8. No estoy utilizando el 1, 2, 7 y 8, ¿vale? Y aquí lo mismo. Aquí quizás sea más complicado equivocarse porque aquí pues utilizaría los dos primeros pines, el 1 y el 2 y el 7 y 8. No utilizaría 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Simplemente eso. Lo más común o lo que nosotros nos encontramos más habitualmente, pues es la opción 1, ¿vale? La del conector Modbus, pero sí que es cierto que en algún caso nos hemos encontrado donde a lo mejor, pues no sé si os habéis encontrado casos similares, a lo mejor que el conector Modbus no reconoce y, por ejemplo, pues por probar, utilizamos el conector de LAN y lo ha reconocido. De hecho, creo recordar algún caso donde el conector de Modbus se llegó a partir, creo recordar, ¿vale? Pero bueno, saber que tenemos estas dos opciones, ¿vale? Una vez ya, lo que os decía, definido el tipo de cable y conexiones, pues volvemos a ver el apartado de resistencia, lo que comentábamos al principio. Igualmente, esto viene indicado en la guía rápida y como os decía al principio, aquí ya no tenemos que modificar nada como anteriormente con los modelos antiguos de inversores y de batería, ¿vale? Donde tendría que, en función de cómo tenía cableado, pues poner una resistencia Modbus desactivada para que permitiese la comunicación y que se reconociera el sistema correctamente. Aquí ya no es necesario. Lo único que tengo que prestar atención es, dependiendo del Smart Meter que tenga, pues cómo tengo que hacer efectiva esa resistencia. Como decíamos, en los Smart Meter TS tengo que hacer simplemente el puente con un trozo de cable, con una parte del cable que me haya sobrado, del resto de pines de pares trenzados que me hayan sobrado, que haya cortado, pues no sé, cojo por ejemplo el pin de color azul, ¿vale? Pues hago el puente entre el borne, el 3 y el 5, por ejemplo, en el Smart Meter TS del 100 amperios, el monofásico. Si es el 63 amperios monofásico, el antiguo, pues entonces tendría que hacer con la resistencia que me viene física, tendría que hacer entre el 33 y el 34, tendría que conectar e introducir directamente la resistencia, ¿vale? Ni más ni menos. Partiendo de esa base, pues aquí como vemos lo mismo. Me voy con el cableado Modbus de categoría 5 STP, máximo 300 metros hasta el inversor y donde tengo los interruptores de la resistencia Modbus, Modbus 1 y Modbus 0, lo tendré siempre en 1, de forma predefinida. De fábrica me vienen en 1, con lo cual si no los he manipulado, pues es algo en lo que no tendría que prestar atención. Pero pues, si me encuentro algún tipo de problemática en el proceso, pues echarle un ojo, ¿vale? Revisarlo. Y por el otro lado, en la batería me encontraré lo mismo, 3 interruptores, aquí solo hacemos mención a 2, tendrán que estar todos a la izquierda, igualmente de forma predefinida, todos los interruptores vienen ubicados en la parte de la izquierda.
Pues lo mismo, esto si no lo he manipulado no lo tendría que manipular. Si tengo algún problema, pues echarle un vistazo, ¿vale? Y lo mismo, este cableado, como decíamos, categoría 5 STP, me lo llevo al Modbus 0, máximo 20 metros. Aquí sí que hay que tener un poquito más de cuidado. Normalmente no se llegará a cumplir estas, tendremos que llegar a estas distancias porque la batería siempre va a estar lo más cercana al inversor posible. Y lo único importante, pues lo mismo. Smart Meter me lo llevo al Modbus 1, batería me lo llevo al Modbus 0, como hemos visto en los esquemas anteriores. Ya está, no tengo que hacer nada más. Simplemente saber que si no he modificado nada, pero si no tengo que manipular los conectores de Modbus, que es donde yo actúo o activo o desactivo la resistencia, como viene predefinido todo, pues no tendría que tocarlo. Si no funciona la primera, pues echarle un vistazo, ¿vale? Y por último, para dejaros un poquito unas imágenes de reales, pues aquí os hemos hecho en nuestro laboratorio pues este tipo de conexión, ¿vale? Hemos conectado en el apartado, en el conector CAN RS485 y como hemos dicho, pues el blanco-marrón, el naranja y el blanco-naranja, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. La resistencia de la batería las hemos dejado como venían todas a la izquierda, ¿vale? Activadas. En el inversor nos hemos ido al conector Modbus, lo mismo, tenemos la resistencia de MB0 en posición 1 y el MB1 en posición 1, ¿vale? Aquí le damos un poquito más en otra perspectiva donde se ve mejor, los dos en posición 1. Y el cableado, volvemos a lo mismo. Si siguiéramos el cableado, pues veríamos que tenemos en la parte de M1 positivo y M1 negativo, nos lo estamos llevando al Smart Meter, ¿vale? Y el M0 positivo y M0 negativo, junto con el V positivo y el GND, me lo estoy llevando a la batería, ¿vale? Con su trenzado, con su color sólido y con su color blanco color, cada uno de forma independiente, ¿vale? No utilizo verde, no utilizo el azul, ¿vale? Al final mantengo la secuencia de conexión. Y por último, en el Smart Meter, como decía, en el Smart Meter, en este caso en el 100 amperios, ¿vale? El TS 100 amperios, pues aquí lo que decía antes, he hecho el puente entre el borne del 3 y el 5, ¿vale? Al final es muy sencillo de interpretar porque yo tengo el 4, que es el Modbus positivo, solamente para todos los Smart Meter TS tengo que mantener esa misma secuencia. El primer borne es el conector, el que voy a hacer mi función de tierra, pues me tengo que saltar el primer borne, el contiguo, que es el de Modbus positivo, y conecto con el Modbus negativo, que es el 5, ¿vale? Borne 4, Modbus positivo, en este caso me lo llevaría al M1 positivo, ¿vale? Como vemos aquí, este de aquí, sería el Modbus 1 positivo, el blanco-naranja. El 5, Modbus 1 negativo, me lo llevo aquí detrás, ¿vale? Y por último, el 6, que es el GND, ¿vale? Que este GND me lo he llevado aquí, ¿vale? Como viene en el manual. Y con esto ya tendré hecho todo el apartado de cableado de comunicación, que es donde queríamos centrarnos en este webinar, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué nos quedaría? Simplemente hacer la puesta en marcha de los equipos. También me puedo encontrar donde primero haya tenido que hacer o haya hecho la instalación del inversor y a posteriori me haya llegado la batería, con lo cual la puesta en marcha del inversor ya la tendré hecha. Y para eso queríamos dejar estas indicaciones, ¿vale? Es importante, una vez hecho la conexión del cableado y demás, primero en la aplicación de la batería BID, BConnect, pues tendré que hacer toda la configuración que es necesario, ¿vale? Pues seleccionar el inversor Fronius, el modelo de batería que tenga, el tipo de red y demás, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en algún otro webinar o en webinars de BID, ¿vale? Pero lo que sí es importante y que para nosotros es también de mencionar es la secuencia de arranque, ¿vale? Es decir, es importante que mantengamos la secuencia de arranque, que para ello primero tengo que arrancar la batería, ¿vale? La BID con el inversor Fronius apagado y esperar la secuencia de parpadeos, ¿vale? Sabéis que el LED de la batería BID, en función de la secuencia de luces que haga, tiene un significado o tiene otro, que viene en su manual. Pues en el arranque, la secuencia de 11 parpadeos azules y uno blanco significa, uno de los significados que tiene, por ejemplo, en cuanto a la comunicación, es que no se ha establecido la comunicación con el inversor Fronius, ¿vale? Esto puede ser lo que decía al principio, imaginaros que tenéis el inversor ya instalado desde hace tiempo, ponéis la batería, hacéis el cable de comunicación, hacéis la puesta en marcha y al arrancar la batería, ¡pum!,
sale solamente 11 parpadeos en azul y uno en blanco de forma continuada, y en SolarWeb nunca se reconoce la batería, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se ha mantenido la secuencia de arranque, que es lo que os decía. Primero, para que reconozca el inversor la batería BID y pueda realizar la carga y descarga de la misma, es necesario que partamos de esta base. Si no me la ha reconocido, pues apago todo, apago batería, apago inversor y empiezo desde el principio. Primero arranco la batería, espero los 11 parpadeos del LED en azul y el 12avo, el número 12, será parpadeará una vez en blanco. A partir de ahí ya me voy a arrancar el inversor Fronius G24 Plus y volveremos a lo mismo. Seguirá haciendo la secuencia de parpadeos y finalmente en esa secuencia se tiene que quedar el LED fijo en blanco, ¿vale? Eso significa que cuando se establece y se queda fijo en blanco, significa que se ha establecido la comunicación Modbus con el inversor y que se han reconocido, por así decir, ¿vale? Una vez hecho esto, si fuese una puesta en marcha única del sistema, lo siguiente que tendría que haber hecho es haber hecho la puesta en marcha del inversor en la aplicación de Fronius Solar Start, ¿vale? Ya sea con el teléfono móvil o a través de el navegador. Lo importante en el proceso de puesta en marcha, aquí lo he indicado, ¿vale? Añadir la batería en el menú componentes, ¿vale? Sabéis que cuando se hace la puesta en marcha de la aplicación me salen tres opciones: red, producto y SolarWeb. Pues en el apartado de producto, cuando yo configuro el equipo, primero, aquí me lo dice, observación, no tengo ninguna entrada, no tengo ningún componente introducido. Tendría que haber introducido el generador fotovoltaico, ¿vale? La potencia pico, el MPPT1 y el MPPT2, se lo estoy utilizando, el contador, el Smart Meter y, por último, la batería, ¿vale? Una vez hecho esto, pues ya le daría a continuar y podría finalizar el proceso y esperar a monitorizar la instalación en SolarWeb y que todo funcionase correctamente. Si esto se ha hecho así y no ha habido ningún tipo de problema, pues ya lo tendré resuelto, ya tendré mi instalación monitorizada, tanto el inversor como la batería, ¿vale? Y podrá producirse la interacción entre carga y descarga con la batería sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, que esto no se ha producido, que no me he reconocido la batería o que me voy a SolarWeb y no me aparece la batería, o que no se descarga ni se descarga aún teniendo que hacerlo porque tengo un consumo elevado, o es por la tarde-noche, no sé, por ejemplo, o casos que nos hemos encontrado también donde se reconoce la batería y no se carga ni se descarga, sino que está, por ejemplo, en modo ahorro de energía, teniendo, no sé, un 30, un 40, un 50% de capacidad de carga, de state of charge, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos que hacer ahí? Cuando eso sucede, significa que alguna de estas circunstancias que hemos estado comentando, que hemos estado dando la información en el webinar, no se ha cumplido. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues primero, revisar el cableado, lo que hemos dicho, la posición de los pines, que esté utilizando un par trenzado, que el cable tenga continuidad, que el estado del cable sea el correcto, es decir, que, por ejemplo, que al tirar del cable no se sale. Al utilizar un cable tan finito, cuando hacemos, cuando quitamos el aislante, cuando tenemos que, que sacar el aislante del cableado e introducirlo pues con la pinza o con el propio pelacables, con la herramienta que esté utilizando, pues puedo llegar a partir el cable porque al final es de una sección mínima. Entonces puede darse el caso de que al introducirlo, porque lo que voy a hacer es conectarlo por presión, se pueda haber partido el cable porque al momento de pelarlo se me ha ido un poquito la mano, por ejemplo. Nos hemos encontrado casos de ese estilo, de que hemos pedido, bueno, pues tirad de los cables a ver si están bien todos conectados, y al tirar de los cables, ¡pum!, se ha salido el cable porque se ha quedado directamente, la parte del cobre estaba ya un poquito seccionada y se ha quedado dentro. O casos que también nos hemos encontrado donde al revisar el cableado y al pedir que sacara el cableado, el aislante ni siquiera se había pelado, porque al pensar que era de presión pensaba que ya con eso era suficiente, ¿vale? Pues son circunstancias que nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo que normalmente suelen estar más que subsanadas, pero cuando nos encontramos con estos casos, pues siempre cabe mención a recordarlo, ¿vale? Pues lo que os decía, posición de los pines, que estemos utilizando el 5, 6, 7 y 8, o si es el puerto LAN, en el 1, el 2, el 7 y 8, ¿vale? Lo mismo, continuidad, el estado del cable, etcétera. ¿Qué más recomendamos? Revisar la configuración correcta en las aplicaciones, ¿vale? Tanto la de Fronius como la de BID, que se haya añadido el componente como hemos visto antes,
en la B y D que haya seleccionado, pues que es el inversor Fronius y que haya seleccionado el tipo de batería correctamente. Antes de eso, yéndonos al principio del webinar, que la compatibilidad de la batería sea la correcta, porque esto también no lo he mencionado, es decir, yo puedo hacer todo esto bien, que me cargue y me descargue la batería perfectamente y que al día siguiente no vuelva a interactuar con la batería, no se cargue la batería, no se descarga la batería. ¿Por qué? Porque a lo mejor he instalado una batería que es de una HVS, la 10.2, por ejemplo, con el inversor Fronius Primo G24, que no es compatible, ¿vale? Por las características técnicas. ¿Y qué pasará? Que en un primer momento puede funcionar, sí que está previsto, de hecho creo haber oído en algún momento, donde cuando eso suceda, no se pueda en un primer momento cargar o descargar la batería, ¿vale? Porque nos hemos encontrado casos de ese tipo, donde una batería que no es compatible ha podido hacer una carga o descarga de la propia batería y al día siguiente no ha podido hacer eso. Entonces ya es cuando se nos ha contactado y viendo esa checklist, haciendo esas comprobaciones, se ha detectado que la batería no era compatible. Entonces, pues ahí se ha tenido que retirar un módulo o añadir si fuera el caso que nos ocupa, ¿vale? Pero eso también es importante, aparte de la configuración en las aplicaciones, como decíamos, partimos de la base de que la compatibilidad entre batería e inversor sea cubierto, ¿vale? A partir de ahí, lo que hemos dicho, las aplicaciones, volver a hacer la puesta en marcha o volver a finalizar el proceso de la aplicación de BID, ¿vale? O actualizar. No me adelantaré, actualizarlo no, que lo digo al último. El conexión de borne de la Tierra, ¿vale? En la batería BID, ¿vale? Eh, no he puesto una imagen, ¿vale? Porque ya no queda más espacio, pero hay un borne específico que viene con su pegatina de tierra en la propia BID. Es decir, yo tengo que ir con el cable externo que estoy utilizando de tierra a conectar la BID, porque internamente hay otro borne que viene incluso marcado para que no se toque en la propia BID con la conexión interna de tierra de la BID. Pues hay un borne específico que viene marcado, que está justo encima, que es ahí donde se tiene que conectar la tierra, ¿vale? No en el otro, porque eso también da problema. ¿Qué también tengo que tener en cuenta? Que la tapa de la batería no esté separada, ¿vale? Porque si os fijáis, pues es un final de carrera que cuando la tapa está introducida, pues está presionando ese final de carrera. Si la tengo suelta, pues no está presionado, no está, el final de carrera está abierto y con lo cual no me deja actuar la batería. Por último, también, antes de la versión de firmware, pues si veo que en algún momento no consigo, tengo todas estas recomendaciones, las he tenido en cuenta y aún así sigo sin tener el sistema funcionando correctamente, pues lo de siempre, hacer un reset, un reinicio del sistema, un reinicio total, que sería apagar el inversor, ¿vale? Quitarle tensión de alterna y de continua, esperar a que se apaguen las luces LED y en el caso de la batería, ¿vale? Pues bajar el térmico de la batería, el interruptor de la batería y aún así, si vemos que el LED de la batería permanece en azul, significa que todavía no se ha reiniciado y si vuelvo a subir el térmico, puede ser incluso que no se enclave, que no se quede cerrado. ¿Qué tengo que hacer ahí? Presionar el botón del LED, ¿vale? Porque es un botón, el LED es un botón, lo presiono durante 5 segundos y ahí es cuando automáticamente se va a apagar el LED y volveré a poder hacer la secuencia de arranque que hemos comentado anteriormente. Primero batería, esperar la secuencia de parpadeos, 11 azules, 1 blanco, arranco el inversor y a partir de ahí esperar a que se quede, que se establezca la conexión, la comunicación con el blanco, el LED blanco en color blanco fijo. Y por último, si hemos hecho todo esto, pues lo que decía antes que me he adelantado, revisar y actualizar el firmware de los equipos, ¿vale? Me voy a la aplicación de BID o a la aplicación de Fronius o mejor todavía en la monitorización de SolarWeb, ¿vale? En el navegador de SolarWeb y actualizo el inversor y en el caso de la batería, pues con la aplicación, ¿vale? Y hasta aquí el webinar de hoy, ¿vale? Como decíamos, hemos querido hacer un poco más hincapié en el tema del cableado, que al final eh, en el 90 y pico por ciento de los casos es donde se encuentra el problema principal que nos llega al soporte técnico, ¿vale? El 90 y pico por ciento, el 95% de los casos de llamadas o de correos que recibimos de donde la batería BID no se ha reconocido o no se carga o descarga o que se encuentra en modo ahorro de energía, lo que os decía. Nosotros cuando vemos en SolarWeb batería en modo ahorro de energía, ya vamos a tiro hecho. Revisa el cableado y en la mayoría de los casos ese es el problema principal, ¿vale?
Entonces, a partir de ahí, pues simplemente agradeceros vuestra asistencia por finalizado el webinar. Como siempre, a todos agradeceros vuestra asistencia, vuestro tiempo en nosotros y nada más. Nos vemos en próximos webinars, que ya solo nos quedan 2 para lo que queda de año, ¿vale? Espero que todos estéis bien y nos seguimos viendo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Un saludo, hasta luego.